La lluvia golpeaba la lona con un ritmo monótono, un tamborileo constante que resonaba en mi cabeza mientras observaba a los otros, figuras encogidas bajo la protección precaria que nos ofrecía. Era un día gris, de esos que te calan hasta los huesos, y el aire olía a tierra mojada y a la promesa de una larga y fría tarde. El trabajo de remodelación en la casa de los Peterson, una propiedad imponente de 2 pisos en las afueras, había sido un encargo más o menos rutinario hasta el día de hoy. Cambiar el suelo, repintar las paredes, modernizar la cocina, nada que requiriera más que un poco de sudor y algo de ingenio. Pero lo que encontramos hoy, metidos en lo más profundo del sótano, había cambiado todo. Mi nombre es Mateo, y soy el capataz de este pequeño grupo. A mi lado, resguardándose del aguacero, estaban Clara, la albañil con una sonrisa siempre lista, y Liam, el electricista con una habilidad casi mágica para desenredar cables y averías. También estaba Sofía, la aprendiz, con sus grandes ojos observadores y su cuaderno siempre a mano, lista para tomar notas. Y por último, pero no menos importante, estaba Bruno, el plomero, un tipo corpulento con manos enormes y una paciencia de santo. La casa de los Peterson era una construcción reciente, de unos 10 años, y según los planos que habíamos revisado, el sótano era un espacio diáfano, destinado a ser una sala de juegos o un gimnasio. Sin embargo, cuando rompimos la capa de hormigón que cubría parte del suelo, nos topamos con algo que no esperábamos. Una losa de piedra pulida, de un material desconocido para nosotros, y debajo de ella, un espacio perfectamente sellado. No tenía puertas, ni ventanas, ni ninguna abertura visible. Era una habitación, rectangular, que medía aproximadamente 3 metros por 4, encajada bajo el cimiento principal de la casa. La curiosidad, como siempre, fue más fuerte que la precaución. Bruno, con su habilidad para las soluciones ingeniosas, trajo una pequeña barra de metal y la usó para golpear la piedra. Era un sonido sordo, hueco, como si el espacio tras ella estuviera vacío. Liam, fascinado, comenzó a medir la resistencia de la piedra con sus aparatos, pero no detectó ninguna señal de electricidad. Era como si esa habitación, ese lugar, no perteneciera a este mundo. Clara, con su típica practicidad, sugirió que posiblemente fuera una antigua cisterna, una estructura olvidada. Pero, al inspeccionar las paredes, no había rastros de óxido ni señales de agua estancada. Sofía, mientras tanto, estaba escribiendo frenéticamente en su cuaderno, dibujando bocetos y anotando medidas, capturando cada detalle con su aguda mirada. Yo sentía una incomodidad creciente, una sensación visceral de que algo no estaba bien. La atmósfera en el sótano se había vuelto pesada, casi irrespirable. El aire, frío y húmedo, parecía susurrar secretos que yo no podía entender. Le pedí a Bruno que intentara perforar la piedra con su taladro, que intentáramos acceder al interior. Bruno, aunque no estaba del todo convencido, asintió con la cabeza y se puso manos a la obra. Insertó la broca en la piedra y, con un rugido metálico, comenzó a taladrar. La broca mordía la piedra, y poco a poco, el taladro iba horadando la superficie, creando una pequeña abertura. El olor que emanó de esa abertura fue instantáneamente inquietante. No era un olor putrefacto, ni a humedad, sino algo más extraño. Algo casi floral, pero con un trasfondo metálico, un aroma que evocaba imágenes de flores marchitas y sangre seca. El taladro se detuvo, y Bruno retiró la broca. La abertura era pequeña, pero suficiente para ver el interior. Todos nos acercamos cautelosamente, pegando nuestros rostros a la brecha. Dentro de la habitación, la oscuridad era total. No se podía distinguir nada, solo una negrura impenetrable. Liam intentó iluminar el interior con su linterna, pero la luz no penetraba, como si la oscuridad fuera un ente tangible que la absorbía. Clara, con voz temblorosa, sugirió que quizá debíamos dejarlo, que tal vez era mejor sellar la entrada y olvidarnos de todo. Pero la curiosidad, esa maldita y persistente curiosidad, nos había atrapado. Decidimos agrandar el agujero. Con la ayuda de un cincel y un martillo, Bruno comenzó a romper la piedra, creando una abertura más grande. La tarea tomó casi 1 hora, y a medida que la brecha crecía, el olor se intensificaba, volviéndose más fuerte y opresivo. El silencio en el sótano era ahora más profundo, más denso. La lluvia seguía golpeando contra la lona, pero el sonido parecía amortiguado, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. Finalmente, logramos crear una abertura lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar. Nos miramos unos a otros. Nadie quería ser el primero. El miedo, como una sombra, se cernía sobre nosotros. Yo sentía un peso en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar. Finalmente, después de un largo y tenso silencio, decidí ser yo.
Me agaché, y con el corazón latiendo con fuerza, me deslicé por la abertura, adentrándome en la oscuridad. La humedad y el olor eran abrumadores. El frío, glacial. Extendí una mano, buscando algo, cualquier cosa, pero no encontré nada. Solo oscuridad, silencio, y una sensación de espera. Una espera inquietante, como si algo, o alguien, estuviera observándome desde las sombras. Y supe, en ese instante, que habíamos abierto una puerta a algo que no deberíamos haber descubierto. Un lugar del que tal vez nunca saldríamos. El frío se me clavó en los huesos como agujas heladas, y la oscuridad era tan densa que sentía que podía tocarla. Mi mano, extendida inútilmente, rozó algo, una superficie lisa y fría, como la pared de una tumba. Retrocedí instintivamente, mi corazón martilleando en mi pecho. Levanté la linterna y la encendí, el haz de luz, débil e inestable, luchando contra la oscuridad que parecía consumirla. La luz reveló una habitación de piedra pulida, idéntica a la losa que habíamos roto. Las paredes, sin ventanas ni puertas, se elevaban hasta perderse en la oscuridad del techo. El olor, ahora casi insoportable, era una mezcla nauseabunda de flores podridas y óxido metálico, un aroma que me revolvía el estómago y me hacía sentir mareado. Grité a los demás para que entraran, mi voz se perdía en la inmensidad de la habitación. A medida que entraban, cada uno de ellos se mostraba tan paralizado como yo. Liam, con su habitual pragmatismo, intentó medir las paredes con su láser, pero la luz rebotaba erráticamente, como si el espacio estuviera distorsionado. Clara, con el rostro pálido, se aferraba a su cinturón de herramientas como si fuera un amuleto. Sofía, la aprendiz, estaba en shock, su cuaderno cayó al suelo y sus ojos desorbitados parecían mirar algo que nosotros no podíamos ver. Bruno, imponente, con su mirada seria, se mantuvo cerca de la abertura, como si quisiera poder huir en cualquier momento. El silencio era opresivo, interrumpido solo por el sonido de nuestros jadeos entrecortados y el constante goteo de la lluvia. Me acerqué a la pared, extendiendo la mano para tocarla de nuevo. La piedra era fría y suave, y sentí una ligera vibración, un zumbido imperceptible que parecía provenir del interior de la pared. De pronto, un sonido, un susurro gutural, me hizo estremecer. No podía entender las palabras, pero la tonalidad era inequívoca, un susurro de amenaza, de promesa oscura. Miré a los demás, pero ellos negaron con la cabeza, indicando que no habían escuchado nada. ¿Estaba enloqueciendo? ¿Era mi imaginación jugando conmigo? De repente, una luz, tenue y mortecina, emanó de la pared. No era la luz de una lámpara, sino algo intrínseco a la propia piedra. La luz se extendió lentamente, revelando extraños símbolos grabados en la superficie. Símbolos desconocidos para mí, pero con una familiaridad inquietante, como si los hubiera visto antes, en algún sueño olvidado. Los símbolos se movían, se contorsionaban, cambiando de forma y creando patrones hipnóticos. Me sentí atraído, hipnotizado, incapaz de apartar la mirada. El susurro se hizo más fuerte, más claro. Ahora podía distinguir las palabras, una letanía pronunciada en una lengua ancestral y desconocida. La voz, que parecía provenir de todas las direcciones a la vez, me hablaba directamente, me llamaba por mi nombre. Me invitaba a entrar, a sumergirme en la oscuridad, a ser parte de algo más grande, algo eterno. Sentí una punzada de dolor en la cabeza, como si me estuvieran taladrando el cerebro, y mi visión comenzó a nublarse. Miré a mis compañeros. Estaban inmóviles, con los rostros desencajados, como si también estuvieran cautivados por los símbolos. Pero sus ojos, estaban vacíos, sin vida, como si ya no estuvieran allí. Sofía, con una sonrisa extraña en los labios, se acercó a la pared y comenzó a tocar los símbolos, sus dedos danzando sobre la piedra como si conocieran el secreto de su lenguaje. Bruno, con una mirada fija en el vacío, comenzó a murmurar la misma letanía que la voz, su voz gruesa resonando en la habitación. Liam y Clara, paralizados, parecían estatuas de cera a punto de derretirse. La voz se hizo más fuerte, más imperiosa. La llamada se convirtió en una orden. Y en ese instante, supe que no tenía opción. Ya no era yo quien tomaba las decisiones. La oscuridad, la voz, los símbolos, ya me habían poseído. Me acerqué a la pared, mis piernas pesadas, mi voluntad quebrada. Sentí una fuerza invisible tirando de mí, arrastrándome hacia la piedra. Toqué los símbolos con mis dedos, sintiendo su energía, su poder. La habitación se oscureció aún más, y una puerta, una abertura invisible, se abrió en la pared. El olor se intensificó, el frío se volvió glacial, y una oscuridad indescriptible me engulló. En ese momento, supe que había cruzado el umbral, y que nunca más volvería a ser el mismo. Entré en la oscuridad,
y la puerta se cerró tras de mí, dejando a mis compañeros, y al mundo, atrás. La oscuridad me recibió como un abrazo frío y húmedo que me succionó hacia un abismo sin fondo. Ya no sentía mi cuerpo, solo la conciencia de estar cayendo, de disolverme en la nada. La voz, esa voz que resonaba en cada célula de mi ser, era ahora un coro, un ensamble de murmullos y promesas, un himno de bienvenida. De repente, la caída cesó. Sentí la frialdad de una piedra bajo mis pies, una piedra idéntica a la que habíamos roto. La luz, la misma luz mortecina que emanaba de los símbolos, iluminaba ahora un espacio más amplio, un corredor infinito tallado en la propia oscuridad. Y al final de ese corredor, vislumbré una figura. No era humana. Era una silueta informe, una masa oscura y cambiante que se movía con una gracia antinatural. Emitía una luz propia, una luz que danzaba y palpitaba como un corazón en tinieblas. Y a su alrededor, se extendía una multitud. No podía distinguirlos con claridad, pero sentía su presencia, sus ojos fijos en mí, sus murmullos resonando en la oscuridad. Eran ellos. Bruno, Clara, Liam, Sofía. Habían cambiado. Sus formas se habían fundido con la oscuridad, sus rostros se habían convertido en máscaras de piedra, sus cuerpos en sombras que se movían al unísono. Eran parte de algo mayor, un ser colectivo, una entidad que existía más allá de la comprensión humana. Y ahora, yo también lo era. La figura informe extendió una mano hacia mí. No tenía dedos, solo una masa fluida de sombras. Y en esa mano, brillaba un símbolo, el mismo símbolo que había grabado en la pared, el mismo símbolo que había sellado mi destino. Lo tomé. Y en ese instante, la oscuridad me inundó por completo. Ya no era Mateo, el capataz, el hombre que había temido a la oscuridad. Ahora era parte de ella, un eslabón más en una cadena infinita, un sirviente de la nada. La puerta se abrió, y me uní a la procesión, a la marcha silenciosa hacia la oscuridad eterna, hacia el olvido. El corredor era nuestro hogar ahora, y el mundo exterior, un recuerdo borroso, una pesadilla superada. La lluvia, la casa de los Peterson, mis compañeros, todo se desvaneció. Solo quedaba la oscuridad, el silencio y el eco perpetuo de la voz que ahora era mía, y la que llamaba a la puerta a aquellos que aún no habían sido consumidos.